En esta conferencia vamos a hablar de un tema bastante problemático, que es las adicciones en la adolescencia, desde todos los puntos de vista posibles donde se puede atajar este problema o intentar concienciar de este problema. La adolescencia se ha contemplado tradicionalmente como una etapa crítica en el desarrollo de las adicciones. Esta etapa es donde la mayoría de los jóvenes entra en contacto con sustancias adictivas, desde el tabaco al alcohol hasta otras drogas más duras. Un contacto que, según diversos estudios, se produce cada vez a edades más tempranas. La falta de madurez de esta etapa vital está a caballo entre la niñez y la adultez y es el caldo de cultivo para que los jóvenes desarrollen comportamientos adictivos, sin ser conscientes del daño real que suponen para su salud. Ante esta situación, la respuesta tradicional por parte de la comunidad médica y las instituciones públicas ha sido centrarse en la etapa crítica de la adicción, es decir, confrontar un problema una vez se ha manifestado ya el problema en el individuo. Sin dejar de ser necesario, por supuesto, esta posición se queda muy corta en cuanto a resultados, al no ser capaz de prevenir el surgimiento de nuevos casos de adicción. En este punto, donde se hace necesario el aporte de una perspectiva más psicosocial, más global, donde el individuo es estudiado junto a su contexto para contemplar el proceso que lo ha llevado a la adicción, que abarque toda la realidad del individuo, por ejemplo, su entorno familiar, su círculo de amistades, su entorno educativo, entre otros, que posteriormente iré contando. No es posible eliminar por completo los casos de adicción, eso es imposible, ni es lo que se pretende con este enfoque. Sin embargo, sí es posible reducir el número de casos de adicción. Comprender la motivación de los jóvenes que se encuentran en una situación de adicción, para aplicar, en consecuencia, medidas preventivas que ataquen el problema antes de que se manifieste. En este aspecto, resulta inevitable hablar del papel de las instituciones públicas. Si bien llevan tiempo practicándose medidas de concienciación entre la población joven, a través, sobre todo, de charlas y campañas publicitarias, la represión sigue siendo la tónica general de los organismos oficiales, sin olvidar la necesidad de perseguir actos que ataquen contra la salud pública, contra el tráfico de drogas, por ejemplo. Es necesario hacer un mayor hincapié en las políticas públicas de prevención, pero con un alcance amplio, no solo a los potenciales adictos, sino a su entorno, que hay que concienciar bien a su entorno, idea en la que profundizaremos más adelante. Ahora vamos a hablar de la adolescencia y la búsqueda de una identidad propia. ¿Qué significa esto? Hay que señalar que las adicciones, del tipo que sean, no son inherentes solo a la población adolescente, eso ya lo sabemos. Sin embargo, es cierto, como mencionábamos anteriormente, que en esta etapa el individuo tiene un mayor riesgo de caer en comportamientos nocivos. La adolescencia es una etapa de cambio para el individuo. Surge la necesidad de desarrollar una identidad propia, identidad que en muchos casos sostiene al integrarse como parte de un nuevo entorno de amistades, por ejemplo. En este proceso de aceptación, ciertos individuos son más proclives a abandonar sus convicciones personales para adecuarse al comportamiento del grupo, lo que en ciertos casos se convierte en un acceso sin criterio a sustancias o comportamientos nocivos. Podemos definir, por tanto, dos características fundamentales de las adolescentes que caen en adicciones: falta de identidad personal, necesidad de formar parte de un grupo y la frustración. Estos dos factores, como veremos más adelante, son los responsables de la incuestionable influencia que el entorno de amigos tiene en un individuo a la hora de aceptar el consumo de drogas. Hay dos tipos de adicciones, esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Para realizar un análisis adecuado de la situación de los adolescentes y su situación con respecto al entorno, es preciso primero distinguir dos grandes tipos de adicciones: las adicciones tóxicas, las más conocidas, y las que la mayoría de la sociedad tiene en mente
cuando se habla de adicciones son aquellas relacionadas con el consumo químico de sustancias químicas nocivas. Hablamos aquí, por tanto, de drogas como alcohol, tabaco, como principales referencias, o aquellas más duras, ¿no?, o más graves para el cuerpo, como la cocaína, el LSD, el MDA, etc. Al realizar un acercamiento desde una perspectiva psicoanalítica de este problema, partimos con la ventaja de que se trata de un tipo de adicción con un largo recorrido en el tiempo y ante las que la sociedad como las instituciones públicas reaccionan de manera contundente. Así, no es habitual que unos padres le resten importancia al consumo de droga por parte de su hijo, por ejemplo. Los síntomas más habituales de este tipo de adicciones son cambios repentinos de su comportamiento, cambios de humor, alejamiento de la familia, pérdida de interés en otras aficiones, descuido de la imagen personal, cambios de patrones de comida, sueños, etc. Pero no olvidemos el segundo tipo de adicción, que en esto prácticamente no se está haciendo mucho hincapié por ningún lado, que son las adicciones comportamentales. Adicciones comportamentales, como por ejemplo, la ludopatía. En lo que concierne a los jóvenes, debemos hacer hincapié en las adicciones relacionadas a las nuevas tecnologías. Así, tanto la aparición de Internet como el acceso masivo a dispositivos capaces de conectarse a la red han derivado en el uso obsesivo y descontrolado de estas tecnologías. Por parte de algunos adolescentes, el hecho de que los smartphones permitan conectarse a Internet desde cualquier lugar, además de ofrecer servicios de mensajería gratuita, ha hecho aumentar el número de casos de adicción entre aquellos adolescentes susceptibles en caer en este tipo de conducta. La principal desventaja que encontramos a la hora de prevenir y actuar contra este tipo de adicciones es la reciente de su aparición, lo reciente de su aparición, lo que conlleva que la información al respecto sea aún muy escasa. Aunque ya existen tratamientos específicos para estas adicciones, buena parte de la sociedad aún no cuenta con las herramientas suficientes para detectar los comportamientos nocivos asociados a ellas y prevenirlos. Es cada vez más común, por ejemplo, que unos padres le den su móvil a su hijo de corta edad como medio de entretenimiento o incluso para prevenir comportamientos inadecuados. Pensemos, por ejemplo, en un niño de escasa edad en un restaurante. Le dan el móvil para que esté callado. De este modo, los propios padres pasan a fomentar conducta que en la etapa adolescente puede derivar en un caso de adicción real. Al no haber sustancias químicas nocivas, el efecto sobre el cuerpo es mucho menor. Sin embargo, es habitual que se den problemas de otro tipo, como por ejemplo sedentarismo, cansancio, cefalea, agotamiento mental, incluso en casos graves, llega a desnutrición, epilepsia e incluso alteraciones en el sistema inmune. A nivel psicológico hablamos de inestabilidad emocional, episodios de ansiedad o inmadurez social, porque ya los jóvenes no se relacionan de una manera sana con su entorno. Los síntomas de este tipo de adicciones son muy similares a la drogodependencia. Así encontraremos cambios de conducta, menos relación con su entorno familiar, pérdida de sueño, falta de regulación en los horarios de comida y pérdida de apetito, euforia excesiva, agresividad ante distractores. Por ejemplo, cuando el padre le dice vamos a la hora de comer, vamos a la mesa, por ejemplo, y el niño está jugando un juego o está conectado y se pone agresivo porque no quiere abandonarlo. Incapacidad para mantener relaciones interpersonales, sociales, etc. Como veremos en el siguiente punto, los factores que influyen para ambos tipos de adicciones son muy similares. Ahora vamos con los factores de influencia. Los factores de influencia, los niños crecen con el modelaje. Y los factores de influencia también aquí podrían ser por padres, etcétera, etcétera. Por ejemplo, internos, aquellas características propias del individuo que lo hacen más proclive a caer en la adicción. Aquí, por ejemplo, podrían ser los factores genéticos y que ya hemos tratado en el apartado dedicado a la situación del adolescente. O los externos, todos aquellos elementos de su entorno que tienen algún tipo de influencia en la situación del adolescente y en su adicción.
con el fin de aplicar una visión verdaderamente global, es necesario hablar de estos factores no solo en el momento crítico de la adicción, sino durante toda su vida previa. La importancia de la familia, y especialmente de los padres, en el desarrollo de la personalidad del adolescente, es absoluto. También hay que otorgarle un papel de peso en las adicciones, pues aún de manera inconsciente pueden crear el caldo de cultivo para el adolescente termine adoptando conductas obsesivas. Si tu padre bebe excesivamente, fuma excesivamente o juega excesivamente, pues el hijo lo toma como modelo. Existen indicios aparentemente claros de conducta por parte de los padres que conllevan un mayor riesgo de adicción en su hijo. Sin embargo, ¿cuáles son las conductas correctas? Pues te la digo. Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que la falta de control es un claro factor de riesgo. La dejadez en la educación de los hijos facilita que adopten conductas irresponsables y potencialmente peligrosas. Del mismo modo, una actitud excesivamente permisiva lleva a que los jóvenes sean incapaces de ponerse límites. Es necesario, sin lugar a dudas, establecer unas normas mínimas. Sin embargo, la vigilancia por sí sola no evita que se produzca casos de adicción. Muy al contrario, está demostrado que la actitud autoritaria y el control restrictivo puede tener un resultado contraproducente, el efecto rebote, al hacer más profunda la frustración propia del adolescente, que se ve atado de manera arbitraria por parte de sus padres. Este puede verse motivado a buscar una vía de escape en sustancias o conductas adictivas. En un término medio, entre estos dos puntos que te he estado explicando, está la comunicación. Se ha erigido como un factor muy importante en el correcto desarrollo de las relaciones entre padres e hijos. La infelicidad y el riesgo de adicciones son menores en los adolescentes que ven a sus padres como una figura con la que pueden tratar aquellos temas que les preocupan. Es necesario, por tanto, hallar un equilibrio entre el control y la comunicación. Por norma general, las decisiones tomadas encuentran menos resistencia cuando se razonan en lugar de ser impuestas de un modo autoritario. No debemos olvidar tampoco aquellas sustancias en las que los padres son más una influencia negativa directa en el comportamiento de su hijo. Si igual los niños lectores imitan a padres lectores, es más habitual que los adolescentes desarrollen problemas de alcoholismo o drogadicción si sus padres son consumidores. Después, otro factor de riesgo, el círculo de amigos. Junto a la familia, las relaciones de amistad que mantienen los adolescentes son uno de los principales factores que determinan el inicio de una adicción. Como mencionábamos anteriormente, los jóvenes en esta edad buscan salir de su entorno habitual, establecer nuevas relaciones. Cuando uno o varios de estos amigos es consumidor de drogas, es frecuente que el adolescente ignore los riesgos asociados a esta sustancia y adopte sus mismas conductas. Pongamos el caso de un chico que, a través de otro amigo, se integra en un grupo en el que consume alcohol y tabaco, y otra droga es la tónica habitual. Ante el temor de ser considerado raro y no encajar, el chico será menos reacio a aceptar esta sustancia. A esto tenemos que sumarle además la curiosidad propia del adolescente, que en el proceso de construcción de su nueva identidad se muestran más abiertos a experimentar que pueden resultar nocivas. Según queda documentado en numerosos estudios, en el proceso de adicción en los adolescentes, del alcohol y el tabaco se pasa progresivamente a drogas más duras, y el consumo moderado deriva a uno obsesivo, hasta desarrollarse todos los síntomas propios de este tipo de adicción. Cabe aclarar que, por supuesto, la situación descrita no puede aplicarse a los jóvenes en su conjunto. No obstante, sigue siendo cierto que la etapa adolescente es aquella en la que el riesgo de desarrollar una adicción es mayor. Los jóvenes que terminan sufriendo una drogodependencia empiezan
del modo descrito. La irrupción de los dispositivos móviles con acceso a Internet ha hecho aún más complicada esta situación en el ámbito de adicciones conductuales. Ahora, el objetivo de deseo no es una sustancia prohibida o de difícil acceso. Por ejemplo, como el alcohol o el tabaco, siendo drogas legales, están restringidas hasta mayor de edad, sino que se encuentran en cualquier parte. Además, al haberse generalizado su uso entre los más jóvenes, es habitual que el que no lo tiene se sienta marginado del resto. Los jóvenes hoy en día tienen la última tecnología de dispositivos móviles y, de hecho, ahora que se aproximan las Navidades, va a ser el principal regalo para Reyes o para Navidad. En este caso, encontramos el mismo temor a no encajar que en el caso de las adicciones a drogas. Poseer un smartphone se convierte en una condición indispensable para formar parte de un grupo. Toda la comunicación se realiza a través de Internet, WhatsApp, redes sociales, etc. Por lo que el teléfono se convierte en una herramienta de entrada a la conversación. Esta circunstancia, sumada a la falta de control por parte de los padres, pueden derivar en conductas obsesivas, al asumir al adolescente que la pérdida del smartphone supone la marginación del grupo. Y también la falta de control. Ya hemos visto muchos casos de acoso y incluso de adolescentes que se suicidan por el acoso que le han hecho por las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con este tema. También ahora vamos a hablar del entorno. Por entorno nos referimos específicamente al espacio en el que el adolescente se desarrolla su vida. El barrio en el que se reside, la zona en la que estudia. Si bien no tiene un peso tan destacable como los factores anteriores, el entorno de un adolescente ejerce también una influencia en su desarrollo. La conclusión en este sentido es simple. Un joven criado en un barrio de nivel socioeconómico bajo es más proclive que acabe desarrollando conductas nocivas al encontrarse en un entorno mucho más cercano a la droga y la delincuencia. Y no quiero decir con esto que todos los jóvenes ni todas las familias que vivan en barrios más, podríamos decir, no marginales, sino más humildes. La facilidad de acceso. Es necesario tratar este punto, ya que, como todos sabemos, la facilidad de acceso. Los jóvenes menores de 18 años no pueden consumir alcohol y tabaco. Pues no es cierto, el alcohol y tabaco se consigue cada vez a edades más tempranas, da igual la edad. Es habitual ver cómo jóvenes de 13, 14, 15 años pues están consumiendo en barrios, en parques, alcohol, tabaco, etcétera. ¿Cómo es posible? Si no se pueden vender a estos jóvenes. Y no solo alcohol y tabaco, marihuana, THC, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a hablar de la prevención, porque también es un factor bastante, hay que explicar también lo que es la prevención de los factores de riesgo. Un análisis del problema de las adicciones en adolescentes desde la perspectiva social no puede considerarse completo si, una vez determinadas las principales causas, no aportamos soluciones que las contrarresten. Como ya hemos indicado, estas soluciones deben tener un carácter principalmente preventivo. Lo que se pretende es alterar la situación psicológica de los potenciales consumidores para reducir los factores de riesgo y lograr, de este modo, que haya un menor número de personas dispuestas a consumir o a llevar a cabo conductas nocivas. Podemos señalar 6 posibles pautas preventivas. Por ejemplo, el desarrollo de la autoestima. Principal. Según decíamos anteriormente, una de las principales características del adolescente que acaban volviéndose adicto a una sustancia o conducta es su disconformidad consigo mismo, la falta de autoestima y los complejos de inferioridad. Llevan a estos jóvenes a consumir drogas para cambiar la percepción que otros tienen de ellos, volverse más extrovertidos, integrarse en un grupo o buscar nuevas formas de contacto por internet, creando personalidades propias en la red. Sustituyen el contacto real por el virtual. Podemos concluir, por tanto, que cualquier técnica que fortalezca la percepción personal positiva ayudará a estos adolescentes
a resistir situaciones en las que se les incite a adoptar estas conductas nocivas. En este sentido debemos destacar el papel fundamental de la familia, de la escuela, como principales moldeadores de la personalidad del niño. Así, es fundamental que dentro del seno familiar se fomente la creación de esta imagen propia positiva. Algunos métodos sencillos son otorgarle responsabilidades al niño o elogiarlo por las cosas que hagan correctamente. Otro punto es el desarrollo del pensamiento crítico e independiente, su propio pensamiento. Enlazando con el punto anterior, la capacidad de un adolescente para desarrollar el pensamiento crítico será fundamental para el refuerzo de su propia autoestima y para resistir influencias externas negativas. Así, un individuo que filtre la información que recibe será más proclive a rechazar el ofrecimiento de droga que otro sin estas capacidades, incluso cuando ambos cuenten con el mismo nivel de información. De nuevo, debemos destacar la necesidad de este pensamiento crítico se desarrolla desde el seno familiar y se vea reforzado en la escuela. En este sentido, es interesante que algunos autores destaquen que este filtrado de ideas debe aplicarse a todo el entorno del niño, incluyendo las propias figuras de autoridad. Recalcábamos anteriormente que la aplicación de normas autoritarias por parte de los padres puede traer consecuencias negativas, no solo por la respuesta contraria del adolescente, sino por el debilitamiento de este sentido crítico. Si el padre, la madre o el profesor son figuras incuestionables, esto facilitará que el niño desarrolle una actitud rígida y autoritaria, lo que puede facilitar posteriormente su caída en la adicción. Otro factor es la cohesión familiar. El dato de que la mayoría de los jóvenes adolescentes con altos niveles de felicidad y autosatisfacción son los menos proclives a sufrir adicciones. Residen en familias cohesionadas, en la que la comunicación con los padres es abierta. Es fundamental que el adolescente, sumido en una serie de conflictos inherentes a esta edad, confíe en su entorno familiar a la hora de resolver dudas y afrontar problemas personales. Un adolescente que sienta que sus padres lo escuchan tendrán un menor riesgo de desarrollar frustración e inseguridades. El concepto de cohesión, sin embargo, implica también la necesidad de que los padres actúen como figuras vigilantes en la idea y en el desarrollo de su hijo. Debemos recordar también la importancia de los círculos de amistades negativos en las adicciones de esta edad. El papel de los padres, por tanto, atender los posibles signos de alerta de conducta del joven, cambio de humor, variaciones en los patrones de comida, sueño, etc. Y determinar si su origen se encuentra en su entorno de amistades nocivas. Impulso, este es otro punto que vamos a ver, el impulso a la vida saludable. A la vida saludable no nos referimos solo a las pautas para el cuidado de la salud, de los deportes, de los hábitos de alimentación, sino también a una serie de conceptos y capacidades relacionadas con el desarrollo del pensamiento crítico, como ya anteriormente he mencionado, que permiten a los jóvenes discernir por su propia cuenta aquellas conductas que pueden poner en riesgo su salud o mental, física o mental. La mera información, como ya he señalado, no constituye por sí solo una garantía frente al uso o abuso de las sustancias y conductas peligrosas. Por tanto, se hace necesario que dentro del desarrollo de la capacidad del raciocinio, los adolescentes aprendan a distinguir estos tipos de situaciones, incluso cuando reciben mensajes contradictorios, provenientes de su entorno de amistades. Así, un joven que haya interiorizado por sí mismo la consecuencia de consumir drogas será mucho menos proclive a aceptarla en caso de que un amigo se la ofrezca, o bien mantendrá un uso moderado que no derive en una adicción. Y como hablábamos anteriormente de la vida saludable, el deporte es fundamental, las amistades saludables, el deporte, la vida sana. Como decía también anteriormente, si los niños actúan como un modelaje
si tu padre es deportista o tu círculo de amistades son afines a la vida sana, al deporte, a la naturaleza, etcétera, etcétera, pues tú, el niño, tenderás más a imitarlo e integrarse en ese tipo de amistades. Ahora, claro, ¿el deporte es sano? Pues no se sabe, porque si vamos a meter a nuestro hijo en el deporte y los padres son los primeros agresores, con los insultos, con la agresión en el fútbol y con el alcohol, mientras que su hijo juega al fútbol, pues entonces tampoco es un factor muy sano para el niño. Otro factor que vamos a hablar aquí es la prevención a nivel comunitario. La mayoría de las medidas de prevención que hemos enumerado tienen como punto en común la necesaria implicación de la familia y las instituciones educativas. Sin embargo, resulta frecuente que las personas, en el entorno cercano al adolescente, no cuenten con las herramientas para desarrollar este tipo de medidas e incluso fomente la adicción sin quererlo, muy frecuente, como hemos visto, en la relación de las nuevas tecnologías. Es fundamental, por tanto, la familia como los educadores sean conscientes de su papel como factores de influencia y cuenten con las capacidades para conducir positivamente el crecimiento del niño, identificar las señales de aviso previas a la caída en la adicción y atajarla a tiempo. Un objetivo que requiere, entre otras vías, las campañas de concienciación destinadas a los familiares de niños y adolescentes, no solo a los adolescentes, sino a los padres, a los educadores, que eso se lleva poco a cabo, así como una formación específica en estos aspectos para los educadores. Actualmente estamos viendo estas medidas destinadas a la detección en casos de bullying, etc. Después, las intervenciones públicas en las zonas de riesgo. Lo que hablábamos antes de las barriadas, etc. La medida más ambiciosa de todas las propuestas pasa por un plan de prevención que provenga necesariamente de los organismos gubernamentales al tratarse el entorno socioeconómico en el que se crían y viven los adolescentes de un factor de riesgo más. Resulta obvia la necesidad de implementar políticas públicas que mejoren las situaciones de los barrios y las zonas deprimidas. Si bien, como hemos dicho, esta medida es la más compleja de aplicar y la más puede dilatarse en el tiempo, consideramos necesario actuar en ella. Entorno nocivo para el desarrollo del adolescente de clase, podríamos decir, más deprimida, más baja. Las medidas propuestas no son excluyentes de otras que ya se están llevando a cabo. La persecución del tráfico de drogas y las campañas informativas dirigidas específicamente a los potenciales consumidores sigue siendo necesaria. Sin embargo, entendemos que la aplicación de estas medidas preventivas pueden conllevar a una reducción destacable en los casos de adicciones entre adolescentes. Ya hemos terminado el tema, vamos con las conclusiones y con el turno de preguntas y respuestas. Conclusiones. La adicción entre la población adolescente es un fenómeno muy complejo. Múltiples factores intervienen en mayor o menor medida en el desarrollo de estos problemas, hasta el punto que resulta imposible establecer una estrategia única que funcione en todos los casos. Además, con la entrada en escena de las nuevas tecnologías, como ya hemos mencionado, y su masiva penetración, la necesidad de aprender a identificar las causas, síntomas y tratamientos de este tipo de adicciones conductuales se vuelve una responsabilidad conjunta para familias, instituciones públicas y profesionales de la salud. En este proceso continuo de aprendizaje y mejora de las estrategias, el papel de la perspectiva psicosocial es ofrecer una visión de conjunto que permita comprender el proceso completo que lleva a un adolescente a adoptar conductas nocivas. En este proceso, los dos factores de influencia principales son la familia, con esencial hincapié en los padres, y los círculos de amistades. Ante la dificultad para influir de manera directa en este último, se vuelve aún más necesaria la aplicación de los padres en la prevención de las adicciones. Es su responsabilidad, junto a las instituciones educativas, formar jóvenes críticos, seguros de sí mismos, con herramientas suficientes
para identificar y enfrentarse a situaciones de riesgo para su propia salud. Todo esto con el seno familiar como un espacio de comunicación abierta donde el adolescente sienta que tiene un apoyo para superar sus conflictos personales. El esfuerzo preventivo debe implicar también a los organismos públicos, que ante la situación presentada tienen dos frentes abiertos. Por un lado, la formación a los padres, profesores y jóvenes, para que conozcan las conductas indicadoras o percusoras de una adicción. Por otro, el saneamiento de aquellos barrios o zonas que por sus altos niveles de delincuencia generan un mayor riesgo de adicción entre los jóvenes que las habiten. Paralelamente, también pueden desarrollarse planes para tratar a niños y adolescentes de zonas deprimidas y reducir así el impacto del entorno en su conducta. Estas medidas no lograrán erradicar, como decíamos al principio, los casos de adicciones entre adolescentes. Sin embargo, en este momento, cuando los factores de riesgo aumentan y siguen apareciendo datos preocupantes, como el que cada vez el nivel de consumo entre los menores de 15 años, cuando la aplicación de estrategias pueden resultar eficaz para paliar la gravedad de esta situación en los próximos años. Ahora vamos con las preguntas y respuestas.